Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. Seguimos en esta serie que estamos realizando desde Medellín, Colombia, en el marco de este encuentro de periodistas en América Latina, con motivo del premio Gabriel García Márquez, y bueno, un encuentro que ha permitido conversar con varios personajes aquí. Y yo le agradezco en esta ocasión a John Lee Anderson, este extraordinario periodista que esté en este programa para conversar un rato. John, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Bueno, gracias. John no necesita mucha presentación porque es un personaje casi de decir que legendario para efectos del periodismo. Eso, por las canas. Por las canas, sobre todo. Por las canas. Básicamente por las canas, por los libros, por las investigaciones, por tus enormes aportaciones en materia periodística. Y estás aquí de nuevo porque formas parte precisamente de este esfuerzo de alimentar la tarea periodística, de reconocerla, de estimular que se ejerza periodismo en nuestra región de la mejor manera posible. ¿Cómo llegas, John Lee Anderson, a este encuentro en torno a García Márquez y su memoria, viendo a esta América Latina? Mira, esta tercera edición de los premios es un momento fabuloso. Cada año va mejorando. Este año tenemos a usted, tenemos a Pablo Milanés, tenemos un montón de gentes. Se va cuajando esto como, digamos, yo diría, la coyuntura más destacada en celebración del periodismo latinoamericano. Realmente he escuchado de los jueces este año, he oído de los jueces este año que los trabajos realmente son formidables y tenemos aportes que van en aumento notablemente de diferentes países, que también es muy alentador, sobre todo Brasil, que ya empieza realmente a compartir espacio con los hispanoparlantes. Hace unos años prácticamente vivían a espaldas unos al otro. Y es emocionante ver eso y ver tantos jóvenes creativos de talento. Entonces a mí me complace mucho ser parte, ¿no?, de esto. Yo vengo de Cuba, justamente, donde también tenemos algunos cubanos aquí, jóvenes, que también recién en los últimos 2 o 3 años comienzan a integrarse como Cuba misma, al resto de la familia de naciones de las Américas. Y yo creo que todo esto es como parte de un periodo, si bien volátil y preocupante en algunos aspectos, sobre todo en algunos países, hay grandes pasos de aliento en otros. Bueno, tantos años siguiendo América Latina, John, y de diferentes maneras. Ahora que dices que vienes de Cuba, ¿hará falta que hagas otro perfil de Fidel Castro? Bueno, este tramo de historia no estaba contemplado. Sí, mira, a Fidel le falta un libro. De hecho, estoy intentando ver si yo hago algo parecido a lo que hice sobre el Che en torno a Fidel Castro. Pero en eso estoy, vamos a ver. Mientras tanto, yo tengo muchas ganas de hacer eso. Si hago 2 libros en la vida sería el del Che y el del Fidel. Entonces debe ser que lo estás haciendo. Bueno, no, vamos a ver. No, mientras tanto yo sigo con mis tareas del New Yorker, a veces jalado de esta región, pero he hecho un gran esfuerzo este año para estar acá, sobre todo acompañando un poco el proceso en Cuba, que me fascina tanto y que lo creo es muy importante. Y así echando un poco un vistazo, indagando y intentando volver a compenetrarme de las realidades en algunos de los demás países. Sí. Déjame detener en Cuba porque no es poca cosa que vengas de Cuba precisamente porque estás en esta posibilidad de hacer el libro sobre Fidel Castro y observar el fenómeno que está ocurriendo en este momento. Déjame te lo pregunto de esta manera, ¿la historia absolverá a Fidel Castro? ¿Te ayudo a tu libro? Ve contestando. Mira, internacionalmente ya lo absolvió, es decir, los Estados Unidos quedó definitivamente como el malo de esa película, con su bloqueo, con su embargo, con sus sanciones, que Barack Obama misma, el 10º presidente en el poder, después de instaurar ese bloqueo, ha tenido que aceptar que fue un fracaso y buscar una política nueva. Si el poder mismo norteamericano ya reconoce una política errada, hay que dar la razón, al menos en algunos aspectos históricos, a Fidel Castro. Claro, la historia lo criticará por otros aspectos,
Pero hay pocas figuras como él que duró tanto tiempo en el poder, a través de medio siglo, la última parte del siglo XX y principios de y que tuvo tanto que ver con el rumbo mundial y mantuvo un perfil alto durante todo ese tiempo, tomando en cuenta que fue el líder de una nación de 11 millones de personas sí. Cuando dejó el poder. Hay pocas figuras como él. Ahora, así que bueno, me quedaría ahí. Yo creo que yo no soy, digamos, yo no soy juez como para dar un veredicto todavía. Pero yo creo que como muchos, es un hombre que ha tenido méritos innegables, así como defectos. ¿Cómo te ha tocado ver en estos días o semanas o el tiempo que has estado en esto recientemente en Cuba a la propia sociedad cubana? ¿Cómo están viviendo el proceso? ¿Cuál es tu retrato, tu imagen en este momento? Los cubanos, mira, no es exactamente como ese frase francés de plus se change, ¿no? Lo más que cambian las cosas, lo más que se quedan iguales. Pero hay algo de eso en este trance entre el 17 de diciembre pasado, en que aparecieron Raúl y Obama para anunciar estas negociaciones sorpresivas, y hasta ahora. El aire, la atmósfera se ha llenado de potencial, ¿no? De expectativa, y poco vemos en lo que es la vida cotidiana. Pero va más que retórica, es más que promesas. Hay una serie de pasos que se tienen que dar para que algunos de los cambios prometidos o hablados comienzan a cuajarse. Lo que se nota entre los cubanos es una gran expectativa y cierto optimismo que antes no había de forma tan arraigada. Lo que veo como alentador es que hay una suerte entre la juventud que ya empieza a percibir la posibilidad de quedar en la isla para su futuro. Cuando antes realmente la falta de empleo, la imposibilidad de chicos ya egresados de la universidad con grandes capacidades, de repente ingresar en alguna carrera que les daba rendimiento, ni hablar de los más creativos, ¿no? De buscar nuevas audiencias y nuevas posibilidades. La mayoría se tenían que ir de la isla, que fue una gran tragedia para Cuba. Totalmente. Y claro, del cual pues de ese fenómeno se nutrió muchos otros países. Por no hablar de los Estados Unidos mismos, durante mucho tiempo, España, México, en fin, Colombia. Ahora, la posibilidad de que los cubanos tienen para ir y venir libremente, que antes no tuvieron, de ganar trabajo, de ganar ingresos a través de determinados trabajos que antes no les fue permitido. Ha dado pie a una atmósfera de posibilidad y eso mismo crea una nota positiva en el ambiente. Sigue habiendo gente escéptica y cínica, un poco amargada, y los que se van de todas maneras, pero tiendo a pensar que son de los mismos tipos de personas que irían de sus países más allá de cualquier sistema político que tienen. Hay muchos mexicanos que se van, hay muchos hondureños que se van. De cualquier manera. De todas maneras, o sea, y hay mucha gente que creen que la política norteamericana en torno a los migrantes, que es excepcional para los cubanos, que incentiva un poco a la migración, va a terminar una vez que comienzan a entablar relaciones totalmente normales. Y entonces eso ha incentivado a que hay una alza, hay una especie de surge o surgimiento de cubanos que van para allá a través de México para ya quedarse, ¿no? Pero en general yo diría que sí, los cubanos están en vilo, hay cierta expectativa, la mayoría se preocupan de sus quehaceres cotidianos y están mirando más bien a los posibles beneficios económicos, materiales de esta coyuntura más que los políticos, la mayoría. Están en eso. De hecho, la economía cubana estaba tan desgastada que el cubano de por medio tenía un déficit grande
que suplir para sentirse, digamos, cómodo, seguro. Y eso ha comenzado, es un tren que ha comenzado. Otra cosita que creo que se nota, sobre todo en La Habana. Déjame hacer una pausa, sí. John, y regresamos en esta conversación. Sí. Hacemos una pausa y volvemos. Regresamos en esta conversación con John Lee Anderson. Estabas, John, en tu análisis, en tu registro de lo que está pasando en este momento en Cuba, y te quedaste con los chicos, con los jóvenes, e ibas a decir algo sobre el tema de Internet. Sí, mira, sobre todo en La Habana se nota, pero en otras ciudades también. Estuve en Holguín y Santiago, donde también lo vi. Ahora tienes este fenómeno de los hotspots. O sea, el Internet ya se abrió. El gobierno ha permitido el Internet. Hasta hace unos meses era terreno de los que lo podían costear en los hoteles de... Ya está abierto. Ya está abierto, y por $2 más o menos puedes conseguir una tarjeta que te da una hora de acceso libre. Entonces, por los hotspots, por los lugares en donde hay wifi en La Habana y otros lugares, tú ves este fenómeno de, sobre todo jóvenes, pero también parejas de edad y eso, hablando en sus teléfonos nuevos de pantalla con parientes, tías en Miami, que la hija que se fue hace 5 años que está en Madrid. Y entonces, hasta cierto punto es un momento bonito. Este momento no va a durar para toda la vida, pero ves cosas que en ningún otro país ves. Exacto. Prácticamente reuniones familiares en la vía pública. Y los chicos extasiados con todo ese mundo, pues que comparten ya con todos los demás jóvenes del mundo, con lo bueno y malo que trae el Internet. Pero es obvio que el gobierno ha hecho sus cálculos y ha determinado de que no tiene nada de temer de eso, ¿me entiendes? O no puede frenar, lo que también puede ser visto En así. una isla se puede frenar más cosas que cuando no. Pero de hecho sí. Y hemos visto con las políticas asumidas por Raúl Castro en los últimos 2 o 3 años, que básicamente una constatación de eso, un pragmatismo en torno a aspectos de la sociedad cubana que antes eran tabúes. Totalmente. Hay una apertura cultural. Si acaba el embargo económico, se esperarían aperturas políticas, una por otra, Mira, una y otra. No sé, este mundo es variopinto, y yo he vivido en sociedades que no están, digamos, clamando por un cambio político. Mira China. China ha tenido su apertura económica desde hace 20 años ya, digamos, tómalo, da o resta sí, algunos años. Mayor clamor para una apertura política no parece haber en China. Claro, hemos visto todos y hemos estado atónitos con la transición de una China netamente campesina y maoísta, de cuando uno era joven, a un país en donde que ya... Otro mundo. Consumista por excelencia, ¿no? Y sin embargo, sí, está Ai Weiwei, el famoso gran artista. Gran artista. Y hay algunos hackers por ahí, y seguramente hay algunos estudiantes que no revelan que son democráticos detrás de ese traje Armani que ya se visten. Armani y consumista conformista con su sistema. No sé, vamos a ver. ¿Pero por qué? O sea, yo creo que antes había este cálculo que hizo, sobre todo en Occidente, de que la democracia era un producto inevitable del estado de bienestar material. Pero te pregunté Cuba y me contestaste. Yo no sé. Te pregunté Cuba y me contestaste China. ¿En Cuba sientes que es el mismo fenómeno? No, yo creo, es más, yo creo que siento, aunque no es explícito, a que por más que los dos gobiernos son formalmente comunistas, como también los de Vietnam, que los cubanos tienen cierto recelo con los chinos, y quizás los chinos con los cubanos también. El hecho es de que nunca se han cuajado así como pues los cubanos se cuajaron con otros. Tengo entendido que más bien el modelo vietnamita es un poco más apegado a lo que
perciben los cubanos como un tránsito posible hacia una economía más mixta, en donde que incorpora, por ejemplo, la agricultura y nociones como cooperativas, mientras que China ha sido una bola arrasadora. Un boom impresionante. Y básicamente sin ninguna, o sea, han tirado la canasta social por la borde. O sea, si eres viejo o indigente o menos válido en China, lo siento mucho, ¿no? Tengo entendido que no es tanto así en Vietnam y no lo es en Cuba. En Cuba todavía o sea, el sistema se preocupa mucho por lo que ellos llaman sus conquistas sociales, que son notables y a la vista de todos cuando uno llega ahí. Por más desgastadas que sean las casas, uno se enfrenta con un cubano de por medio, bien educado, relativo a los demás, con su atención médica. Bueno, estoy repitiendo cosas que todos sabemos. Ellos sí pusieron empeño e invirtieron en lo que es salud y educación. Vivienda está un poco pobre, pero lo es también en Venezuela, lo es en otros países. Déjame tomar el vuelo porque se nos va a acabar el programa y no quisiera perder la oportunidad de escuchar una revisión tuya de América Latina en general, porque tú eres un hombre que ha vivido en diferentes momentos y sería muy interesante saber qué piensas de esta América Latina que está atravesando por un territorio tormentoso, digámoslo así. Tenemos escándalos de corrupción importantes, Brasil está en una situación complicada, Venezuela es un asunto también muy complejo, Guatemala con Pérez Molina en la cárcel, en fin, América Latina entra en una dimensión compleja. ¿Cómo observa John Lee Anderson nuestro territorio? Iba a agregar Panamá ahí, aunque no ha estallado del todo, y es un país que casi siempre está un poco opacada porque tiene mucho éxito económico, pero el expresidente Martinelli no está muy lejos de la cárcel, ¿eh? Sí, y tiene vínculos con Odebrecht también. Es decir, la corrupción ha sido un gran lastre para América Latina. Voy a hacerte un corte para que en la parte final nos cuentes esto. Ya. Entramos en la parte final, regresamos en esta charla con John Lee Anderson. Volvemos con él en un instante. John, hace un momento, hice un enlistado, desde luego incompleto, de los grandes focos de atención en América Latina. Pero te pregunto así en general, ¿cuál es tu diagnóstico, tu mirada de en dónde está parada América Latina en ese momento? Bueno, mira, como estamos hablando de, digamos, los pasos positivos de países como Cuba, con su diferente histórico con Estados Unidos ya en vías de normalización. Vemos al conflicto en Colombia, histórica, una epopeya nefasta, que posiblemente acerca a su final. Hablando primero de lo positivo, la posibilidad de que estos dos países, Cuba y Colombia, vuelven a integrar en su plenitud un papel en la familia de naciones del hemisferio, va a ser muy grande no solamente para sus países, sino para todo el hemisferio. Los cubanos y los colombianos tienen mucho que aportar. Y la verdad es que nunca han sido partícipes plenos debido a sus problemas. Ahora, otros países, como bien dijiste, padecen estos lastres que estamos viendo desde Guatemala, México, Argentina, Venezuela, el narcotráfico, el pandillerismo, los maras, índices de homicidios sin paralelos en el mundo, son los más altos en Centroamérica que el resto, que la mayoría del mundo, y la corrupción. ¿Cuál es el vínculo que tienen todos estos lastres? La falta de Estado de Derecho. Si alguien es asesinado en Venezuela, menos de 2%, creo, le escuché una estadística por ahí, de los homicidios son llevados a juicio. Es decir, tú tienes como asesino 97% de posibilidad de salir impune con tu crimen. Yo creo que lo mismo va con la corrupción, tanto de cuello blanco como de las capas medias en las burocracias politizadas, y ya como en México. Es decir, lamentablemente la democracia ha venido a América Latina sin
quizás un paso previo en que dejaron bien los cimientos del Estado de Derecho. Los jueces corrompidos son el lastre para cualquier país. Si tú no tienes seguridad y justicia, no tienes país. Es decir, tú puedes vivir en tu casona, pero tienes que tener un helipuerto en el techo para escapar para cuando vienen los maleantes a buscarte, ¿sí o no? No, eso no es vida, eso no es vida. Es lo más próximo, lo que más asemeja la vida de la gente en el Medio Oriente, otra región que conozco muy bien, sin las guerras abiertas. ¿Lo comparas? Sí, lo comparo, porque ¿cómo se explica de que 25 años después de los acuerdos de paz en Guatemala y El Salvador hay índices de crimen y de brutalidad que se asemejan a algunos lugares en conflicto? Son estados sin legitimidad pleno, hasta que la mayoría de los ciudadanos de estos países creen que sus gobiernos son buenos, benevolentes y que los representan. Vamos a tener problemas en América Latina de seguridad y de corrupción. Lo más importante para América Latina, para los países que padecen realmente estos problemas, es construir el Estado de Derecho. Punto. Mencionaste México, este programa se ve en México, como sabes. ¿Qué mirada tienes de México en este momento con algunos de los temas que ya mencionaste? Estamos en un punto donde suceden cosas como que se fuga de una cárcel de alta seguridad un capo mayor como el Chapo Guzmán por un lado, o hay una apertura en la industria petrolera. Hay situaciones de muy alto impacto en tiempo corto para México. México es un país de caciquismos todavía. Su política es impenetrable para cualquiera de afuera y la mayoría de sus ciudadanos, yo creo que ¿Todavía? sí. No sé. Mira, yo no quisiera opinar desde afuera o juzgar mucho a México o los mexicanos, pero siento que hay un estado civil y una efervescencia cívica que empieza desde hace varios años, que es muy alentador en México, que no se limita al DF, que está en todo el país. Yo lo sé, me consta, me encuentro en muchas oportunidades con jóvenes mexicanos que sienten optimismo hacia el futuro y empiezan a tomar un papel protagónico a través de los medios sociales, en la política, en los medios, sea como sea. No se quedan atrás y eso es positivo. Ellos saben que tienen un cuadro nefasto alrededor. Los poderes establecidos tienen que cambiar, tienen que haber reformas radicales en algunos sentidos y sobre todo tienen que haber Estado de Derecho. Estos muertes impunes, ¿cómo pueden suceder en un país como México? ¿Cómo es que nunca agarran a los asesinos de nadie? Eso tiene que pararse. John, gracias por esta conversación para CNN. Gracias por estar aquí y platicar con nosotros. Hasta la próxima. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pasen aquí buenas noches. Hasta mañana. Mientras tanto, yo tengo muchas ganas de hacer eso. Si hago 2 libros en la vida sería el del Che y el del Fidel. Entonces debe ser que lo estás haciendo. Bueno, no, vamos a ver. No, mientras tanto yo sigo con mis tareas del New Yorker, a veces jalado de esta región, pero he hecho un gran esfuerzo este año para estar acá, sobre todo acompañando un poco el proceso en Cuba, que me fascina tanto y que lo creo es muy importante. Y así echando un poco un vistazo, indagando y intentando volver a compenetrarme de las realidades en algunos de los demás países. Sí. Déjame detener en Cuba porque no es poca cosa que vengas de Cuba precisamente porque estás en esta posibilidad de hacer el libro sobre Fidel Castro y observar el fenómeno que está ocurriendo en como Cuba misma, al resto de la familia de naciones de las Américas. Y yo creo que todo esto es como parte de un periodo, si bien volátil y preocupante en algunos aspectos, sobre todo en algunos países, hay grandes pasos de aliento en otros. Bueno, tantos años siguiendo América Latina, John, y de diferentes maneras. Ahora que dices que vienes de Cuba, ¿hará falta que hagas otro perfil de Fidel Castro? Bueno, este tramo de historia no estaba contemplado. Sí, mira, a Fidel le falta un libro,
De hecho, estoy intentando ver si yo hago algo parecido a lo que hice sobre el Che en torno a Fidel Castro. Pero en eso estoy, vamos a ver. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. Seguimos en esta serie que estamos realizando desde Medellín, Colombia, en el marco de este encuentro de periodistas en América Latina, con motivo del premio Gabriel García Márquez, y bueno, un encuentro que ha permitido conversar con varios personajes aquí. Y yo le agradezco en esta ocasión a John Lee Anderson, este extraordinario periodista, que esté en este programa para conversar un rato. John, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Bueno, gracias. John no necesita mucha presentación porque es un personaje casi de decir que legendario para efectos del periodismo. Eso, por las canas. Por las canas, sobre todo. Por las canas. Básicamente por las canas, por los libros, por las investigaciones, por tus enormes aportaciones en materia periodística. Y estás aquí de nuevo porque formas parte precisamente de este esfuerzo de alimentar la tarea periodística, de reconocerla, de estimular que se ejerza periodismo en nuestra región de la mejor manera posible. ¿Cómo llegas, John Lee Anderson, a este encuentro en torno a García Márquez y su memoria, viendo a esta América Latina? Mira, esta tercera edición de los premios es un momento fabuloso. Cada año va mejorando. Este año tenemos a usted, tenemos a Pablo Milanés, tenemos un montón de gentes. Se va cuajando esto como, digamos, yo diría, la coyuntura más destacada en celebración del periodismo latinoamericano. Realmente he escuchado de los jueces este año, he oído de los jueces este año que los trabajos realmente son formidables y tenemos aportes que van en aumento notablemente de diferentes países, que también es muy alentador, sobre todo Brasil, que ya empieza realmente a compartir espacio con los hispanoparlantes. Hace unos años prácticamente vivían a espaldas unos al otro. Y es emocionante ver eso y ver tantos jóvenes creativos de talento. Entonces a mí me complace mucho ser parte, ¿no?, de esto. Yo vengo de Cuba, justamente, donde también tenemos algunos cubanos aquí, jóvenes, que también recién en los últimos 2 o 3 años comienzan a integrar